Los glúteos son los músculos más grandes y poderosos del cuerpo y controlan además una gran cantidad de movimientos atléticos. Te ayudan a levantar más peso, pero también a saltar más alto y a correr más rápido. En un entorno salvaje, unos glúteos bien formados eran un buen indicador de la capacidad de supervivencia. Y de ahí el impulso de mirar los glúteos ajenos. Unos glúteos débiles no solo restan atractivo y desempeño físico, sino que también son muchas veces la causa de dolores y lesiones. Por ejemplo, los glúteos estabilizan la cadera y mantienen una postura erguida. Si no realizan estas actividades correctamente, otros músculos deberán compensar su función, lo que aumenta el riesgo, por ejemplo, de dolores lumbares o lesiones de rodilla. Por desgracia, esta gran musculatura permanece ahora dormida casi todo el día. Su función principal parece ser amortiguar nuestras largas horas sentados. La vida moderna perjudica su estética e inhibe su función. En este vídeo aprenderás cómo recuperar su fortaleza y su belleza. Es el momento de despertar a estos gigantes. Los glúteos son músculos versátiles involucrados en multitud de movimientos. Por eso, la mejor forma de entrenarlos es incorporando distintos planos y ángulos, variando también el volumen y la intensidad de los ejercicios. Además, distintos movimientos involucran en mayor o menor medida distintas porciones de cada uno de los músculos que forman los glúteos y lograremos un estímulo mayor si los combinamos de manera adecuada. Dicho esto, no debemos olvidar los principios básicos del entrenamiento. En la base deben estar siempre los grandes movimientos, que en este caso serán 3: hip thrust, sentadilla y peso muerto. En segundo lugar, debemos incorporar trabajo de asistencia sin olvidar los ejercicios laterales que involucren en mayor medida el glúteo medio, como todos los encargados de abducir la cadera. Por último, añadir cierta variedad de ejercicios de aislamiento con menos intensidad logrará un buen estímulo adicional y por tanto mejores resultados. Los ejercicios de aislamiento son además útiles para corregir posibles desequilibrios musculares entre lados. Hay muchas formas de clasificar los distintos ejercicios. Podemos fijarnos, por ejemplo, en la dirección del movimiento. La sentadilla y el peso muerto son verticales, mientras que el hip thrust es horizontal. Podemos distinguir también entre ejercicios dominantes de cuádriceps, como las distintas variantes de sentadilla, dominantes de cadera, como el peso muerto y las hiperextensiones inversas, o dominantes de glúteo, como el hip thrust, el puente de glúteo o las patadas de burro. Esta dominancia depende además de la anatomía de cada persona. Cada cuerpo es distinto y distintas anatomías derivan en distintas técnicas y por tanto en distinta activación muscular. Algunas personas notan más activación del glúteo con unos ejercicios que con otros, de ahí la importancia de experimentar con muchos y ajustar según sensaciones y resultados. Revisemos ahora algunos de los mejores ejercicios. El hip thrust es el complemento perfecto a los otros dos grandes movimientos, sentadilla y peso muerto. Mientras que estos maximizan la tensión con los músculos de los glúteos estirados, el hip thrust lo hace con los músculos contraídos y la cadera neutra. Su técnica es además mucho más sencilla que la de la sentadilla, lo que lo hace asequible para personas novatas. Veamos algunas recomendaciones básicas sobre la técnica. La parte inferior de tus omóplatos debería quedar justo por encima del borde del banco de apoyo. Mantén la pelvis en posición neutra, sin hiperextender la cadera al final del movimiento. Coloca los pies a la altura de los hombros o ligeramente más separados. Puedes hacer pequeños ajustes en la posición y la apertura de los pies si no notas tensión en los glúteos. Piensa en subir la barra con la cadera todo lo que puedas, contrayendo al máximo los glúteos en la posición final. Para maximizar la contracción, aguanta un segundo en esta posición antes de bajar. Al final del movimiento, tus rodillas deberían formar un ángulo de 90 grados aproximadamente. Para evitar que la barra se clave en tus caderas, puedes utilizar una almohadilla como esta. Si no tienes barra, coloca una kettlebell o cualquier peso sobre la cadera. Puedes hacer más difícil el movimiento usando una pierna de cada vez. De esta manera involucras además la musculatura estabilizadora. Si no tienes banco, puedes realizar el puente de glúteos o glute bridge apoyando la espalda en el suelo en vez de sobre un banco. Es además más sencillo de realizar, pero es algo menos efectivo al reducir el rango de movimiento. Si tienes bandas de resistencia o acceso a una máquina de poleas, puedes realizar el llamado pull-through. Podría considerarse un hip thrust de pie. Es un buen ejercicio, pero requiere más estabilidad y genera por tanto menos activación de glúteos. La sentadilla es otro gran ejercicio para los glúteos y de hecho una revisión reciente concluyó que la sentadilla genera una hipertrofia similar en los glúteos que el hip thrust y además produce más hipertrofia en cuádriceps y aductores. Por eso, si tienes poco tiempo, recomiendo priorizar sentadillas, pero lo ideal es hacer ambos. Además, como acabamos de ver, el hip thrust es mucho más sencillo y habrá ocasiones donde buscamos aumentar el glúteo sin crear más volumen en las piernas y en ese caso sería más recomendable priorizar el hip thrust. Para potenciar más los glúteos con la sentadilla es mejor usar pesos algo más ligeros pero buscar más profundidad. Además de la sentadilla clásica, es interesante incluir variantes unilaterales como desplantes. Al trabajar una pierna de cada vez evitas desequilibrios musculares, involucrando además el glúteo medio para ofrecer estabilidad. La sentadilla búlgara añade un grado más de dificultad al mantener el pie trasero elevado.
El step up es también un gran ejercicio para los glúteos y variando la altura hacemos énfasis en distinta musculatura. Tanto al subir como al bajar, mantén la cadera neutral, evitando que ceda hacia un lado. El peso muerto es el ejercicio más completo para desarrollar toda la cadena posterior, incluyendo los glúteos y los isquiosurales, que son la parte posterior de los muslos. Si no tienes barra, puedes realizar peso muerto a una pierna usando una kettlebell o mancuerna. La patada de burro o extensión de cadera en cuadrupedia es un buen ejercicio de aislamiento, muy interesante para el calentamiento o como parte de una rutina metabólica para el final del entrenamiento. Al aislar un glúteo de cada vez, puedes usarlo también para corregir posibles desequilibrios. Para hacerlo más difícil, usa lastres para tobillos o unas bandas de glúteos. Los kickbacks son otro buen ejercicio para fortalecer la conexión mente-glúteo, interesante para la activación del músculo al principio del entrenamiento o para añadir algo de volumen adicional sin sobrecargar el sistema nervioso central. Las hiperextensiones inversas son un ejercicio poco conocido pero efectivo. Lo puedes realizar sobre un banco o sobre una mesa que ofrezca buena sujeción. Para hacerlo bien, aprieta fuerte los glúteos al final del movimiento, mantén la espalda neutra durante el ejercicio, no la hiperextiendas al final. Puedes hacerlo con las piernas rectas o ligeramente dobladas y puedes levantar ambas piernas a la vez o hacerlo unilateral. Mientras que ejercicios como la sentadilla y el peso muerto trabajan más la parte inferior del glúteo mayor, los movimientos de abducción desarrollan el glúteo medio y la porción superior del glúteo mayor. Son por tanto un gran complemento a esos grandes movimientos, pero recuerda que no deben representar la base de tu entrenamiento. Para trabajar distintos ángulos, combina ejercicios de pie con otros tumbado o sentado. En todos los casos es recomendable usar bandas cerradas para añadir algo de carga. Un ejemplo sería el paseo lateral con banda, donde colocas la banda por encima o por debajo de las rodillas y das pasos amplios hacia un lado, repitiendo después hacia el lado contrario. Hay después multitud de variantes que generan estímulos ligeramente distintos y por eso es recomendable incluir varias. Los glúteos se activan poco al caminar o al correr a medio gas, pero se reclutan al máximo en movimientos explosivos como sprintar o saltar. Es cierto que los movimientos explosivos no son muy efectivos para desarrollar masa muscular, pero son un gran complemento a cualquier programa tradicional y potencian además nuestras capacidades atléticas. Tanto los saltos al cajón como los intervalos de sprint son ejercicios poderosos, pero incorpóralos gradualmente y con la frecuencia adecuada. Un movimiento explosivo que recomiendo para empezar es el swing con kettlebell. Permite desplegar máxima explosividad con mínimo impacto. Para hacerlo más efectivo, recuerda empujar con la cadera y tensar al máximo los glúteos al final del movimiento. Antes de mostrar sesiones de ejemplo, resumo algunos errores típicos a la hora de mejorar los glúteos. Primero, falta de intensidad. Los glúteos, como cualquier otro músculo, requieren tensión para crecer. Para crear esta tensión, aumenta progresivamente la carga en los movimientos básicos, hip thrust, sentadilla y peso muerto. Tanto en mis programas de guerrera espartana como barra libre muestro cómo lograr esto. Segundo error, falta de esfuerzo. No hace falta llegar al fallo muscular, pero tampoco debemos quedarnos muy lejos. No dejes más de 1 o 2 repeticiones en recámara. Siguiente error, poca frecuencia. Recuerda que los glúteos son músculos grandes que toleran bastante castigo. Si quieres desarrollarlos, debes trabajarlos al menos 2 o 3 veces por semana. Una vez logrado el objetivo, ya podrías reducir la frecuencia. Siguiente error, exceso de cardio. Una vez más, los glúteos se rigen por las mismas leyes que el resto de músculos. Si buscas hipertrofia, el cardio no es el camino. Es bueno incorporar un par de sesiones aeróbicas a la semana, por supuesto, pero más allá de cierto umbral, el cardio interferirá con tus ganancias. Y por último, alimentación equivocada. Para ganar masa muscular debes consumir suficiente proteína y calorías. Puedes sin duda ganar masa muscular en déficit calórico, pero el progreso será más lento. Debemos pensar más en programas que en ejercicios individuales, pero si quieres potenciar tus glúteos tendrás que hacer más énfasis en ellos durante unos meses. Mi recomendación es seguir un programa general que te ayude a mejorar tu físico global, pero complementado con más trabajo de glúteo. Las posibilidades son infinitas, pero podríamos plantear un entrenamiento full body de 3 días a la semana con las siguientes características en cada sesión. Empezar con un gran movimiento cada día, rotando hip thrust, peso muerto y sentadilla, alternar ejercicios de cuerpo superior con cuerpo inferior, incorporar un ejercicio de asistencia en el medio y terminar con un ejercicio de aislamiento de glúteos o incluso con un circuito si tienes tiempo. Y a modo de ejemplo, podría ser algo como lo que puedes ver en esta tabla. Y como decía, si tienes más tiempo, puedes reemplazar el último ejercicio de aislamiento por un circuito que combine varios ejercicios seguidos con mínimo descanso entre ellos, como por ejemplo este que incluyo aquí. Otra posibilidad sería incluir un cuarto día donde realizas algo de trabajo pliométrico, como swings con kettlebell o saltos al cajón, y después haces 3-4 rondas de los ejercicios anteriores a modo de finisher. En definitiva, hay múltiples formas de combinar los ejercicios anteriores, se trata de incluirlos en tus rutinas y asegurar la sobrecarga progresiva con el tiempo.
Espero que te haya gustado el vídeo y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.